Antes que todo, tenemos que saber aplicar correctamente un colirio o un ungüento en el ojo. Primero hay que lavarse bien las manos y evitar el contacto de las manos con la punta del gotario o del tubo para evitar la zona de infección de este. El paciente tiene que estar sentado elevando el mentón y mirando hacia arriba para evitar el reflejo de parpadeo. Se debe exponer la conjuntiva palpebral inferior traccionando suavemente el párpado inferior hacia abajo. Se debe llevar el gotario o tubo lo más cercano del saco formado sin tocar el ojo y aplicar el medicamento. Se debe cerrar el ojo durante algunos minutos sin mucha presión para evitar derramar el medicamento administrado. En caso de aplicar colirio, se recomienda apretar el punto lagrimal que está a nivel del canto medial. A continuación, veremos un video demostrándolo enseñado. Una pregunta frecuente en la práctica clínica es que si se debe aplicar una o dos gotas de un medicamento en el ojo. La superficie del ojo solamente alcanza a albergar 10 microlitros en toda la superficie del ojo, incluyendo los fondos del saco, por lo que si una gota tiene 50 microlitros, solamente el 20% se queda en la superficie del ojo y el otro 80% o 40 microlitros se va por la vía lagrimal o por la lágrima. Por lo tanto, una gota es suficiente para toda la superficie ocular. En caso de ser necesario colocar dos gotas, estas deben ser aplicadas con una frecuencia de al menos 5 minutos de diferencia entre una y otra. Existen distintas vías de administración para que llegue el medicamento dentro del ojo. Existe una vía indirecta que puede ser local, que es a través de colirio, gel o ungüento, o sistémica, que es a través de medicamentos que sean de forma oral o parenteral de forma endovenosa. Por otra parte, existe una vía de administración directa que se inyecta directamente dentro del ojo el medicamento, que puede ser intracamerular, que se inyecta dentro de la cámara anterior, o intravítrea, que se inyecta dentro del humor vítreo. Los anestésicos son ampliamente utilizados en oftalmología, tanto para realizar examen físico como para realizar procedimientos. Producen un bloqueo reversible de la neurotransmisión al unirse al canal de sodio dependiente de voltaje de la cara interna de la membrana celular de las neuronas. Los anestésicos tópicos son fundamentales en oftalmología, tanto para procedimientos ambulatorios como la toma de presión intraocular, como la extracción de cuerpo extraño, y también para las cirugías de catarata o, por ejemplo, la cirugía de láser. Los medicamentos disponibles está la proparacaína, que su efecto es bastante rápido. Tiene efecto, empieza a hacer efecto menos de 30 segundos y tiene una duración de 15 minutos o más. Y también de la lidocaína, que está ampliamente disponible en los hospitales y centros de salud pública. Por otra parte está el anestésico inyectado, que se ocupa principalmente en cirugía ocular de mayor extensión, como cirugía de chalación, glaucoma, tosis palpebral y vía lagrimal, entre otras cirugías. Los medicamentos disponibles están la lidocaína, la bupivacaína y la mepivacaína. Es importante saber que todos los anestésicos tópicos que se ocupan hoy en día producen ardor al momento de aplicarlo. Su uso crónico o abuso pueden producir graves complicaciones como queratitis, edema corneal, infiltrado corneal, disminución de células endoteliales, adelgazamiento y hasta perforación corneal. Por lo que no debe utilizarse en ningún momento de forma ambulatoria, ni tampoco puede ser prescrita ni por médicos ni por oftalmólogos. Se va a utilizar solamente al momento de realizar el examen físico o del procedimiento. A nivel sistémico, las complicaciones pueden ser a nivel del sistema nervioso central, cardiovascular y o respiratorio, y que provienen más que nada de la sobredosis, generalmente por la inyección de esto. La inyección de anestésicos locales tiene una dosis recomendada que es menor de 4 miligramos por kilo de peso en el caso de la lidocaína. Esta es una serie de pacientes que hicieron un uso y un abuso de anestésicos tópicos. Se ven pacientes que a nivel de la córnea se ve este anillo de infiltrado estromal, se ve edema corneal, defecto epitelial persistente y finalmente en el caso del ojo derecho se alcanza a notar una pequeña adelgazamiento corneal. Estos ojos muchas veces terminan perforándose y el paciente termina perdiendo la visión del ojo de forma definitiva. Los mediáticos puros generan solamente dilatación del ojo, sin tener ningún efecto en la acomodación del cristalino. El mecanismo de acción es que se activan los receptores alfa-adrenérgicos del músculo radial del iris. El medicamento disponible en nuestro medio es la fenilefrina, al 2.5%, es que generan una máxima de miriasis a los 45 minutos de haber colocado el medicamento, con tiempo de recuperación de aproximadamente 6 horas. El efecto adverso
genera blefaritis cuando se ocupa de forma crónica y en los pacientes cuando se ocupa de forma sistémica puede producir hipertensión arterial, taquicardia y arritmia, por lo que se recomienda aplicar una o dos gotas separadas por 5 minutos y no más que eso para generar la dilatación. Existe otro grupo de medicamentos que se llaman los medidáticos cicloplégicos que producen una midriasis y también una alteración en la acomodación. El mecanismo de acción es que inhiben la acción de la acetilcolina en los receptores muscarínicos tanto del iris, produciendo una midriasis, como del cuerpo ciliar, que produce una alteración finalmente en la acomodación. Por lo tanto, son utilizados para hacer fondos de ojo, como también para evaluar la refracción en los niños. Existen tres medicamentos disponibles: la atropina, el ciclopentolato y la tropicamida. La atropina es el antagonista muscarínico selectivo más potente, eh, sin embargo tiene una recuperación que va de los 7 a los 12 días. Por ejemplo, si un paciente se llega a colocar una gota de atropina por error, el paciente va a estar con la pupila midriática hirviendo de roso hasta por 2 semanas. Por otra parte está el ciclopentolato, que se ocupa bastante en pediatría, que sirve más que nada para realizar la refracción en los niños y la recuperación es más rápida que la atropina, solamente la recuperación va de 6 a 24 horas. Y por último está la tropicamida, que la recuperación es más rápida que la del ciclopentolato, pero tiene un menor efecto cicloplégico. Como efectos adversos locales, la atropina puede generar alergia, eritema palpebral y conjuntivitis papilar. Hay que tener especial cuidado con pacientes con ángulo iliocorneal estrecho o antecedente de glaucoma agudo, ya que producto de la dilatación se puede generar un nuevo cierre angular agudo. Como efectos sistémicos, son más marcados con el ciclopentolato y la atropina. En dosis alta puede generar todos los efectos anticolinérgicos como disminución de la salivación, enrojecimiento facial y reducción de la sudoración. Particularmente susceptibles niños e individuos con patología neurológica de base. Los efectos del sistema nervioso central más marcados son con ciclopentolato, que no debe ser usado en menores de 1 año. Acá se muestra cómo se produce y se drena el humor acuoso. El humor acuoso se produce en el cuerpo ciliar, viaja adelante del cristalino, se da la vuelta a nivel de la pupila y sale por el ángulo iridocorneal por la malla trabecular. Este humor acuoso toma dos caminos: uno que es el drenaje convencional, que es el drenaje vía trabecular, y otro que es el drenaje no convencional, que es el drenaje vía uveoescleral. El drenaje convencional es del 90% y el drenaje uveoescleral drena el 10% del humor acuoso. Acá nosotros vemos los medicamentos que vamos a ver a continuación, que son los medicamentos antiglaucomatosos, o sea que bajan la presión dentro del ojo, y cómo afectan distintas partes de la producción y el drenaje del humor acuoso. Vamos a ver medicamentos que deshidratan el vítreo, otros que disminuyen la producción del humor acuoso y otros que aumentan su drenaje. Los análogos de prostaglandinas reducen la presión intraocular, aumentando la facilidad de salida del humor acuoso por la vía no convencional. Son medicamentos que se ocupan una vez al día, en la noche, y se ocupan como primera línea de tratamiento antiglaucomatoso. ¿Por qué? Ya que tiene pocos efectos adversos a nivel sistémicos y son efectos adversos más bien a nivel local. Generan hiperemia conjuntival, crecimiento de pestaña, oscurecimiento del iris y atrofia grasa orbitaria, como veremos en la siguiente imagen. Este es el caso de un paciente que ocupó latanoprost, que es el análogo de prostaglandina que más se ocupa en nuestro medio, y lo ocupó de forma crónica por un glaucoma unilateral en el ojo izquierdo. Acá vemos todos los efectos adversos locales, como una hiperpigmentación mayor del iris en comparación al ojo derecho, como también una hipertricosis de las pestañas, un alargamiento de las pestañas y también una atrofia de grasa que se refleja en un surco del párpado superior de menor volumen que el del párpado contralateral. Los adrenérgicos son medicamentos que reducen la producción del humor acuoso al unirse a los receptores alfa-2 del cuerpo ciliar, y también de forma secundaria aumenta la salida del humor acuoso por la vía no convencional, o también llamado uveoescleral. Medicamentos disponibles: en nuestro medio principalmente se ocupa la vimolina, que va del 0.15 al 0.2% y que se utiliza de 2 a 3 veces al día. Como efecto adverso a nivel local puede generar ojo rojo y hiperemia conjuntival. Puede presentar también reacciones alérgicas que pueden generar una conjuntivitis folicular hasta una uveitis granulomatosa.
Como efecto sistémico, pueden producir boca seca, fatiga y adormecimiento, y está contraindicado en pacientes usuarios de IMAOS y también en niños menores de 6 años o que pesen menor a 20 kilos por las complicaciones que pueden generarse a nivel del sistema nervioso central. Los beta bloqueadores son también antiglaucomatosos que son ampliamente utilizados en nuestro medio. El mecanismo de acción es que genera un antagonismo de los receptores beta adrenérgicos a nivel del cuerpo ciliar, reduciendo la producción del humor acuoso. Lo disponible en nuestro medio se ocupa generalmente el timolol, que viene en concentración de 0.25 a 0.5%, y es un beta bloqueador que es no selectivo, es el más utilizado dentro de esta familia y es uno de los hipotensores más efectivos. Puede utilizarse 1 o 2 veces al día. El beneficio de este medicamento versus el latanoprost es que el costo es bastante inferior al latanoprost. Lo malo son los efectos adversos sistémicos que pueden tener. Como efecto adverso local, pueden producir blefaroconjuntivitis alérgica y una reducción de la sensibilidad corneal que es transitoria, que puede asociarse a ojo seco y una queratitis secundaria. Como vemos a continuación, los beta bloqueadores pueden generar efectos adversos a nivel sistémico a pesar de ser aplicados de forma tópica. Estos efectos pueden ser a nivel cardiovascular, pulmonar, del sistema nervioso central, gastrointestinal, dermatológico o metabólico. Es por esto que es muy importante preguntar las comorbilidades del paciente antes de prescribir el fármaco. En el caso de los inhibidores de anhidrasa carbónica, estos son medicamentos que disminuyen la producción del humor acuoso mediante la unión reversible no competitiva a la enzima anhidrasa carbónica en los procesos ciliares. Existen dos vías de administración, una que es la tópica, que es a través de colirio, que ahí está el medicamento dorzolamida al 2% y la brinzolamida al 1%. La dorzolamida se puede dar sola como dorzolamida o también existe la gota que mezcla dorzolamida con timolol. En el caso de darse por vía sistémica, existen comprimidos de 250 miligramos en que la dosis en adultos, que se maneja generalmente en glaucoma, se dan hasta un comprimido cada 6 horas de 250 miligramos. Se puede dar como dosis inicial 500 miligramos, que es lo que se hace cuando llega un paciente con cierre angular agudo. En los casos de niños también existe la dosis de 5 a 10 miligramos por kilo de peso, que se da cada 4 a 6 horas. Como efecto adverso local, pueden generar sensación de cuerpo extraño, irritación ocular y con el tiempo reacción de hipersensibilidad, desarrollándose blefaroconjuntivitis alérgica hasta en el 4% de los pacientes. Los efectos adversos de la anhidrasa carbónica pueden ser sistémicos, que pueden generar parestesia, que los pacientes refieren como adormecimiento o hormigueo de las manos, y también como gusto metálico en la boca. Menos frecuente, pueden producir fatiga, pérdida de peso, depresión, anorexia, acidosis metabólica, hipocalemia y cálculos renales. Por lo tanto, no debe utilizarse en pacientes con antecedentes de alergia a la sulfa, EPOC severo por alteración en ácido base, y pacientes con antecedentes de cálculos renales y en el embarazo por el riesgo de arterioliposis. Los agentes colinérgicos son agonistas del receptor muscarínico que inducen contracción del esfínter pupilar y finalmente un aumento de la facilidad de salida del humor acuoso por la vía convencional. Medicamentos disponibles está la pilocarpina al 1, al 2 y al 4%, que se ocupa 4 veces al día. No se ocupa habitualmente en glaucoma por sus frecuentes efectos adversos. Su principal utilidad es en el cierre angular agudo, que sirve para desbloquear la pupila. Efectos adversos locales pueden generar espasmo de la acomodación y miosis, que pueden acompañarse de cefalea. Su uso crónico se asocia a progresión de cataratas. Por otra parte, efectos adversos sistémicos se escribe que pueden presentar los pacientes sudoración profusa, náusea y vómito, broncoespasmo, hipotensión arterial, bradicardia y dolor abdominal o diarrea. El manitol es un agente hiperosmótico que incrementa la osmolaridad de la sangre y consecuentemente deshidrata el vitro, disminuyendo la presión intraocular. Viene a distintas concentraciones, la más frecuente en nuestro medio es del 15 o del 20% y se ocupa en una dosis que va del 0.25 a 2 gramos por kilo. Lo importante es que si es del 15 o al 20%, con una cantidad de 10 cc por kilo de peso endovenoso es suficiente para deshidratar el vitrio y consecuentemente bajar la presión intraocular. Como es un agente hiperosmótico, hay que tener principal cuidado con pacientes con insuficiencia cardíaca, renal o hepática, que está contraindicado, al igual que en caso de hipersensibilidad, edema pulmonar agudo, anuria, deshidratación severa, estado de confusión mental o hipotermia. Afortunadamente, el cloranfenicol está ampliamente disponible en los centros de salud a lo largo de Chile y tiene un bajo costo asociado.
El mecanismo de acción inhibe la síntesis de proteínas a través de la unión de la subunidad 50S del ribosoma bacteriano. Es de primera línea para la mayoría de infecciones bacterianas como la conjuntivitis y la blefaritis y también se ocupa en profilaxis en pacientes sometidos a procedimientos oftalmológicos como retiro de cuerpo extraño. Como efecto adverso, cuando se aplica puede generar ardor ocular y como efecto sistémico, los efectos de toxicidad medular, que es dosis dependiente, y la anemia aplásica son muy infrecuentes en la aplicación tópica ocular. Existe en formulación en ungüento y también en colirio. Los aminoglicosidos disponibles en nuestro medio son la tobramicina, la gentamicina y un medicamento que su nombre comercial es el octabiótico, que es la polimixina B, junto con neomicina y junto con gramicidina. El mecanismo de acción es que inhibe la síntesis de proteína bacteriana a través de la unión a la subunidad del ribosoma 30S. Son bactericidas con un amplio espectro, pero existe una mayor resistencia a nivel local en comparación al cloranfenicol. Los efectos adversos en el caso de la tobramicina y la gentamicina es que pueden inducir a una toxicidad corneal y o conjuntival, entonces pueden generar erosiones epiteliales, un retraso en la reepitelización, quemosis e hiperemia conjuntival. La neomicina puede generar reacciones de hipersensibilidad en un 6 a 8% de los pacientes que pueden ser sumamente severas y pueden generar más inflamación que la infección original. Las fluoroquinolonas disponibles en nuestro medio son de segunda y cuarta generación. Las de segunda generación es el ciprofloxacino, que viene de forma tópica y de forma oral, y las de cuarta generación es el gatifloxacino y el moxifloxacino. Este último viene en colirio y en comprimidos de 400 miligramos. El mecanismo de acción es que inhibe la síntesis del ADN bacteriano al actuar sobre la topoisomerasa 2 y topoisomerasa 4. Sus usos son de amplio espectro tanto para bacterias gram positivas y gram negativas. Sin embargo, la utilidad clínica del ciprofloxacino ha disminuido dado su creciente alta tasa de resistencia. Por otra parte, el moxifloxacino y el gatifloxacino siguen teniendo una buena tasa de sensibilidad y una baja resistencia, por lo que se ocupa como medicamentos en caso de enfermedades bacterianas que sean más graves que una enfermedad de superficie, por lo que se ocupa, por ejemplo, para el caso de las úlceras bacterianas. También se ocupa como profilaxis en caso de trauma ocular abierto, en que se da una dosis única de moxifloxacino de 400 miligramos una vez al día por 5 días, y también se ocupa en el tratamiento de segunda línea en caso de conjuntivitis bacterianas. A nivel local son medicamentos bien tolerados, sin embargo pueden generar sensación de cuerpo extraño, prurito, hiperemia conjuntival, quemosis, fotofobia y presencia de precipitados blanquecinos del mismo medicamento. A nivel sistémico tiene una buena tolerancia con baja incidencia de efectos adversos, que estos efectos son más bien a nivel gastrointestinal. Sin embargo, por posible daño al cartílago, se recomienda evitar el uso sistémico de este medicamento en pacientes menores de 18 años y en pacientes también embarazadas. En caso de emplearse tópicamente, puede utilizarse en pacientes mayores de un año de edad sin problema. En el caso del aciclovir y el valaciclovir, que es una prodroga de aciclovir, son análogos de guanosina, que es procesado por la célula infectada inhibiendo la replicación viral. Se usa principalmente para el tratamiento de queratitis y uveitis por virus herpes zóster y virus herpes simple, y también en el caso del herpes zóster oftálmico. También se puede ocupar de forma profiláctica para evitar la aparición de queratitis y de uveitis herpética. Existen tres vías de administración: una que es tópica, que es el aciclovir ungüento al 3%, otra que es sistémica, que el aciclovir viene comprimido de 200 y 400 miligramos, y el valaciclovir de 500 miligramos y 1 gramo, y también de forma endovenosa. Efecto adverso: a nivel local el ungüento puede generar queratitis puntata superficial o también visión borrosa, y a nivel sistémico son efectos adversos más frecuentes, que son los gastrointestinales. Se debe tener especial cuidado en la dosis y seguimiento de los pacientes inmunocomprometidos, adultos mayores y pacientes con falla renal o hepática. En el caso de los corticoides, son agentes comúnmente utilizados para el control de la inflamación dentro del ojo, que son las llamadas uveitis, como también de la superficie ocular. Su mecanismo de acción se basa en la unión del receptor de glucocorticoides, inhibiendo la inflamación y modulando el sistema inmune. De uso tópico, en colirio existen de dos tipos: de baja penetrancia ocular, que se ocupa para el tratamiento de afecciones inflamatorias superficiales, como por ejemplo conjuntivitis, y en caso de nuestro país contamos con loteprednol, que va al 0.25 o al 0.5%, que existen formulaciones solamente de loteprednol u otras
formulaciones que juntan doteprenol en combinación con un antibiótico que es la tobramicina. Y también existe la fluorometilona al 0,1%. Como corticoides de alta penetración celular, contamos con la dexametasona al 0,3%, que en nuestro medio solamente está combinada con tobramicina o ciprofloxacino. Este medicamento sirve para la inflamación intraocular leve o moderada, como por ejemplo el postoperatorio de cirugía intraocular no complicada como la cirugía de catarata. Por otra parte, existe el acetato de prednisolona, que es más fuerte que la dexametasona y que se ocupa en casos de inflamación intraocular moderada severa, como los casos de uveitis o el caso de una cirugía intraocular complicada. Los corticoides también se pueden inyectar periocularmente, se puede inyectar dentro del ojo, que es el uso intravítrea, o también se puede ocupar de forma sistémica a través de la prednisona oral o de la prednisona endovenosa. Como efecto adverso, aumenta el riesgo de catarata, hipertensión ocular y glaucoma. Estos tres efectos adversos ocurren tanto cuando se aplican tópicamente o también cuando se ocupan de forma sistémica. También pueden generar una reactivación de la queratitis herpética, tosis, miriasis y retardo en la repetilación corneal. De uso sistémico, el uso de corticoides tópicos produce mínimos síntomas sistémicos y se debe evitar la prescripción por el médico general, ya que aumenta el riesgo de catarata y de glaucoma, y también muchas veces el paciente que tiene un ojo rojo puede tener una queratitis epitelial por virus herpes, que los corticoides solamente empeorarían el pronóstico. Los lubricantes en oftalmología son ampliamente utilizados para el tratamiento del ojo seco, causticaciones, epicleritis, entre otras enfermedades. La composición general, la mayoría de ellos se basan en agua con adición de polímero, existiendo múltiples productos con distintos compuestos activos en colirio y o en gel. La clasificación práctica que nosotros ocupamos es si tienen o no preservantes en su composición. Estos preservantes son compuestos que evitan el sobrecrecimiento bacteriano, pero son potencialmente tóxicos para la superficie del ojo. Las lágrimas con preservante pueden ocuparse máximo 4 veces al día. En caso de ojo seco severo o que el paciente requiera ocupar gotas con mayor frecuencia, como el caso de las causticaciones, se recomienda el uso de lágrimas sin preservante. El problema es que las lágrimas sin preservante pueden llegar a costar hasta 10 veces más que la lágrima con preservante, por lo que se debe evaluar cada caso particular. Por la parte de los antihistamínicos existen de distintas generaciones, de primera y segunda generación. En el caso de los de primera generación existen en combinación con vasoconstrictor enérgico, como la feniramina, que viene en combinación con la nafasolina, y la nafasolina, que viene en combinación con fosfato de antasolina. Estos evitan temporalmente el ojo rojo a través del vasoconstrictor nafasolina y disminuye el prurito, ojo rojo, quemosis e ibífora. Son ampliamente utilizados de forma ambulatoria por los pacientes sin prescripción médica, pero el problema es que generan un efecto rebote, por lo que se debe evitar su uso crónico. Los antihistamínicos de segunda generación son los que se utilizan en oftalmología para el tratamiento de la conjuntivitis alérgica. Existen distintos compuestos como el ketotifeno, la olopatadina, la acelactina y la alcaftadina. Además de su acción sobre el receptor H1, también inhiben la liberación de la histamina y otros mediadores de los mastocitos, disminuyendo la inflamación y el prurito ocular asociado. Como les contaba, son los más usados actualmente y como efecto adverso son bien tolerados. Sin embargo, su uso crónico puede generar hipersensibilidad asociada a las mismas drogas. Por otra parte, como modo general, existen dos tipos de medicamentos de uso intravítrea. Uno son los anticuerpos monoclonales antiangiogénicos, que comúnmente se le llama Avastin, que es el nombre comercial del bevacizumab y que es el medicamento que más ampliamente tenemos disponible en los hospitales y que se ocupa para tratar la neovascularización retinal y del segmento anterior y del manejo del edema macular diabético o de causas trombóticas. Por otra parte, existen los corticoides de depósito que se ocupan para la inflamación intraocular y para el tratamiento de complicaciones vasculares de afecciones retinales. El medicamento de los corticoides genera todos los efectos adversos que vimos anteriormente. Puede generar hipertensión ocular, glaucoma y o catarata. Sobre las tensiones, existe la fluoresceína, que es la que más se utiliza y que se utiliza frecuentemente en oftalmología, que sirve para teñir defectos epiteliales, como el caso de la foto, en donde nosotros vemos esas imágenes dendríticas de una queratitis epitelial por el virus herpes. También existe la forma intravenosa, que se utiliza para realizar angiografía tanto de la retina y menos frecuente también del iris. Existen otras tinciones como la rosa de Bengala y
verde de lisamina que se unen a tejidos deficientes de albúmina y mucina, por lo que se tiñen células desvitalizadas. Voy a hablar sobre distintas drogas que generan alteraciones en nivel del ojo. Partiendo por la hidroxicloroquina, que puede generar una maculopatía que se llama maculopatía en ojo de buey. Esta maculopatía se genera por cloroquina o por hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina es un medicamento que se ocupa ampliamente en reumatología para tratar enfermedades como el lupus. Afortunadamente, el riesgo de la maculopatía es de un 1% a los 5 años y de un 2% a los 10 años, ocupando una dosis estándar de 200 miligramos al día. Es importante, eso sí, que el paciente sea evaluado por oftalmólogo antes de iniciar tratamiento y a los 5 años posterior a esto, ya que es importante evaluar que no tenga ninguna alteración producto del medicamento, ya que si presenta alteraciones puede perjudicar la visión a futuro. Por otra parte, en el lado derecho de la pantalla vemos una catarata subcapsular posterior que es producido por corticoides. Como le expliqué anteriormente, los corticoides pueden generar glaucoma y cataratas administrados tanto de forma tópica como de forma oral. Y por último, en la parte inferior de la pantalla vemos unos depósitos que están en la parte basal del epitelio que generan una córnea que se llama verticillata, que son depósitos que son producidos por medicamentos que muchas veces, o la gran mayoría de los casos, son producidos por medicamentos como la amiodarona y también como la hidroxicloroquina o la cloroquina, entre otros. Afortunadamente, esta córnea verticillata, el paciente no ve afectada su agudeza visual.